Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque tú nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra. Te damos gracias por el don de la vida, porque Señor, en todas las cosas tú nos has bendecido. Y porque a cada momento, Señor, tu protección y tu misericordia es cada día con nosotros. Padre, en esta tarde queremos bendecir tu nombre por habernos entregado tu palabra, tu Torá, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias te damos, Señor, por este lugar, porque tú lo has designado como un lugar donde, Señor, podemos glorificar tu nombre, exaltar tu nombre y también, Señor, estudiar tu palabra y recibir revelación. Te pedimos, Padre, que en esta tarde espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo sea sobre cada uno de nosotros, oh Dios, y que podamos recibir la enseñanza y la palabra que cambiará nuestras vidas en esta tarde. Señor, bendecimos tu nombre y te damos a ti la honra, la gloria y el honor, porque tú lo mereces, Señor. Gracias, Padre. Ahora diga conmigo lo que decimos cada semana. Esta es la palabra profética más segura, porque escrito está, tus palabras son espíritu y son vida. Yo las recibo en mi vida y las pongo en práctica para que tanto mi vida como lo que está a mi alrededor cambien de acuerdo a tu propósito. Amén y amén. Puede sentarse en esta noche. Gracias al Señor. Damos por estar aquí. Vamos a continuar. No sé si alguien me puede apagar las luces de este lado para que pueda ver bien las filminas. Vamos a continuar en esta tarde con el estudio que hemos empezado, que se titula Autoridad y cobertura espiritual. Ahora, dijimos que para poder estudiar y entender lo que es la cobertura y la autoridad espiritual, nosotros tenemos que regresar al principio, ya que la Biblia es la única que tiene la autoridad para definir las cosas como son, de acuerdo al propósito de Dios. Ahora, dentro de lo que estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos viendo que mucho de lo que nosotros hemos recibido en enseñanza acerca de cobertura y autoridad espiritual, lamentablemente no ha venido directamente de la palabra, sino que mucho ha sido procesado por medio de la cultura. Y la cultura nos ha puesto un patrón en el que cuando hablamos de cobertura y autoridad, más que nada estamos hablando de un orden jerárquico, en donde hay un jefe y luego los que obedecen, ¿verdad? Pero vimos que así no es como lo diseñó la palabra de Dios. Una de las cosas que nosotros pudimos leer en la palabra fue que cuando Dios creó al hombre y la mujer, gracias, cuando Dios creó al hombre y la mujer, la Biblia dice un par de cosas interesantes. Primeramente, que a los dos los creó a su imagen. ¿Ok? Los dos fueron creados a su imagen. Y segundo, lo que la Biblia nos enseña es que cuando Dios designó el propósito de la creación del ser humano, hombre y mujer, vemos que Dios les dio autoridad y gobierno a los dos. En otras palabras, Dios no estableció un orden donde uno es el que manda y los demás obedecen, sino que estableció un orden en el cual necesitan ser interdependientes para poder cumplir el propósito de Dios. Ahora,
Dijimos también la semana pasada que cuando el hombre y la mujer no logran encajar en el engranaje de Dios, en el propósito de Dios, el reflejo de la imagen de Dios en la tierra se disminuye, porque el hombre y la mujer son complemento. No puede actuar uno separado del otro. Cuando Dios hizo al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ok? Y le hizo la compañera. Ahora, también, de igual manera, solamente cuando la mujer conoce y actúa de acuerdo al diseño divino, es que el hombre puede realmente alcanzar el propósito para el cual fue creado. Más o menos, eso fue uno de los últimos puntos que tocamos. Y tenía que ver con el diseño de Dios en la creación de la mujer. Estamos viniéndonos de atrás hacia adelante para que podamos entender los fundamentos y podamos aplicarlos hoy en día. Dijimos la semana pasada al entrar en el estudio que el diseño de Dios se manifiesta en el hogar. ¿Ok? No es en la iglesia. El diseño de Dios empieza en el hogar. Dios empezó con un hogar, con un matrimonio, con Adán y Eva. Y Adán dijo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Desde ahí, desde ese mismo primer capítulo de Génesis, se establece el matrimonio y el hogar como la plataforma o el fundamento sobre el cual Dios va a actuar en todo lo demás. No importa lo que sea, no importa de lo que hablemos, todo tiene que ir al principio. Y cuando volvemos al principio, todo recae sobre el hogar y sobre la pareja. De ahí parte. Ahora, lamentablemente, en nuestra estructura cultural occidental, griega, que hemos hablado mucho de eso, nosotros nos hemos apartado de ese modelo y hemos tratado de implementar un diseño, un híbrido, por decirlo de alguna manera, que no refleja realmente el propósito y el deseo de Dios. Y lo que Dios quiere es que tanto usted como yo podamos caminar y podamos actuar de acuerdo al diseño divino. Amén. Y solamente vamos a poder actuar de acuerdo al diseño divino cuando nosotros caminemos de acuerdo al propósito de Dios y de acuerdo al diseño de Dios desde el principio. Y por eso estamos viniéndonos desde Génesis, para que usted y yo empecemos a ver qué es lo que Dios quiere, dónde es que hemos fallado, por qué hemos fallado muchas veces y dónde es que nosotros tenemos que arreglar ciertas cosas para que verdaderamente podamos ver la gloria y el propósito de Dios en nuestras vidas. Ok, vamos a entrar en material nuevo en esta noche. Primero que nada, la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos da, de que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiso decir? ¿Se ha puesto usted a pensar qué implica en mi vida personal? ¿Qué implica en mi vida como hombre, como padre, como esposo, como hijo, como miembro de una comunidad? ¿Qué implica que yo fui creado a la imagen de Dios? ¿Qué implica que usted fue creada a la imagen de Dios en todas estas diferentes áreas? O sea, yo el deseo de mi corazón es que nosotros podamos despojarnos, abrir la cortina del velo religioso que muchas veces se nos ha puesto y veamos que el propósito de Dios y el diseño de Dios tiene que ver con un asunto práctico del diario vivir. O sea, no es que Dios creó a los pastores a imagen de Dios, a los evangelistas a imagen de Dios, a los predicadores a imagen de Dios, a los líderes. No, la Biblia dice que al hombre y la mujer Dios los creó a su imagen. Entonces quiere decir que usted fue creada y yo fui creado a la imagen de Dios. Pero ¿qué implica eso en mi vida? O sea,
no de qué me sirve, pero cuáles son mis responsabilidades, cuáles son o cuáles debieran ser mis objetivos, debido a que Dios ha formulado un plan y un propósito. Bueno, vamos a tratar de ahondar un poquito. Me van a disculpar que estoy un poco agripado, pero primeramente, la frase a su imagen se traduce de una palabra en hebreo, no sé si ya la tenemos la filmina, Betzalmenu. La palabra Betzalmenu vamos a ver, eso es lo que estuvimos viendo. Ok, ahí viene. A su imagen, la palabra es la palabra Betzalmenu. Ahora, ustedes saben que el hebreo, cuando estudiamos la lección anterior, nos dimos cuenta que el hebreo que hoy en día se escribe de esta manera así, en realidad en el principio no fue así. ¿Se acuerdan? Que se escribía como parecido a los jeroglíficos que tenían los egipcios. ¿Ok? Era lo que se llama un idioma pictográfico. ¿Ok? La palabra Betzalmenu pictográficamente quiere decir, oiga qué interesante, quiere decir la casa del deseo por autoridad sobre el caos para asegurar la vida. Eso es lo que quiere decir Betzalmenu, si usted lo lee pictográficamente. Ahora, la pregunta es, ¿de qué me sirve eso a mí y qué quiere decir eso para mí? ¿Ok? Ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos. Ahora, en otras palabras, la palabra Betzalmenu lo que quiere decir es ser o vivir de acuerdo a la imagen de Dios o de Elohim, es limitarnos a los parámetros que Él ha establecido. Vuelvo y repito, la Biblia dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Qué implica eso para usted y para mí en el 2011? ¿Qué implica para usted y para mí hoy? Bueno, implica que nosotros tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad con Él, y es vivir de acuerdo a los límites, o sea, a los parámetros que Él ha establecido. ¿Qué son parámetros? Bueno, son los límites que Dios nos pone, hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde yo no puedo llegar. Eso es lo que son los límites. Entonces, para que usted actúe a la imagen de Dios y para que yo actúe a la imagen de Dios, yo tengo que saber que hay un límite y que después de ese límite hay un peligro. ¿Ok? Después de ese límite, si yo paso ese límite, hay consecuencias. Ahora, para ir adelantando, para que más o menos vean hacia dónde es que yo voy con esta lección, es en la mayoría de las relaciones interpersonales del hombre y la mujer, especialmente en el hogar, el hombre y la mujer no conocen los límites. Entonces trascienden los límites y en lugar de actuar interdependientemente, se estorban uno al otro. Y si ustedes se dan cuenta, póngame la primer filmina. Si ustedes se dan cuenta, la primer filmina que escogí, ¿por qué están así? ¿Qué puede leer usted en esa imagen? ¿Están enojados? ¿Qué más? ¿Qué más puede leer usted ahí? No es algo psicológico. O sea, ¿qué lee usted? Y cuando usted ve esta imagen, ¿qué lee? ¿Enojados? ¿Qué más puede leer? ¿Perdón? Un enfrentamiento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Perdón? Un desafío. ¿Qué más? Vea qué interesante.
¿Perdón? Exactamente. ¿Por qué? Porque no conocen los límites. Entonces, si la mujer no conoce los límites, entonces al hombre le canta la gallina, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y si el hombre no conoce los límites, entonces subyuga a la mujer y la tiene como la empleada, como la creación de segunda clase. O sea, no es un Mercedes-Benz, sino un Toyota. ¿Me doy a entender? Hacia ahí es donde yo quiero que vayamos. Y con la ayuda del Señor, vamos a ir recorriendo a través de la Biblia, pero mantengan esta imagen siempre presente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es entonces ser creado a la imagen de Dios? Es poder evitar esta confrontación jerárquica y poder entender los límites hasta donde yo puedo llegar y hasta donde yo verdaderamente cumplo el propósito de Dios. ¿Me doy a entender? Ok, volvamos a la filmina de Betsalmenu, perdón. Ahora, el ser humano, por lo tanto, el ser humano tiene la responsabilidad entonces de establecer el orden y la estructura divina sobre el caos reinante. Eso es lo que significa ser hechos a su imagen. O sea, usted y yo tenemos la responsabilidad de establecer el orden y la estructura, el propósito, el parámetro, la visión divina sobre el caos reinante. ¿Qué dice el primer versículo de Génesis? El versículo más fácil de la Biblia, ¿eh? En principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice el segundo versículo? Sin leer lo de la Biblia. Y la tierra estaba ¿cómo? O sea, me embarqué. Todavía no tengo práctica. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Lo que la Biblia nos dice es que la tierra estaba en un caos. Eso en hebreo se llama tohu vabohu, oscuridad, tinieblas, profundidad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Versículo 3, ¿qué dice? Y el Espíritu, el versículo 3 dice, sea la luz. Ok, el versículo 3 dice, sea la luz. ¿Qué hizo Dios cuando estableció la luz? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué empezó a hacer Dios? Separó las tinieblas. ¿Qué empezó a hacer Dios? ¿Perdón? A crear. ¿Qué empezó a hacer Dios? Ordenar. Ordenar el caos que había. Ahora, entiéndase, no nos vamos a meter profundamente ahí, pero la palabra que ahí usa como caos, tohu vabohu, no quiere decir un desorden como que alguien vino y tiró todo y desordenó algo que estaba hecho. No, la implicación en el hebreo es como cuando usted va a construir y pone todos los materiales en un lugar para luego empezar. ¿Oh? ¿Perdón? Exactamente, en obra negra, exactamente. Entonces, si Dios se manifestó en la creación ordenando el caos y yo reflejo su imagen, yo tengo que ordenar el caos que está reinando a mi alrededor. O sea, cuando usted ve cuando usted va a un espejo, ¿qué es lo que usted ve en el espejo? La imagen. O sea, ¿quién es usted? Yo no sé si a usted le pasa, pero yo mentalmente no me siento, no me veo tan viejo como cuando me veo en el espejo. Se me olvida que tengo canas, especialmente cuando estoy con Sonia o con mis hermanas, porque yo soy el menor. Y ellas me chinean y aquí entonces ya me siento como un bebito, ¿verdad? Pero cuando voy al espejo me doy cuenta que no es así.
¿Por qué? Porque el espejo va a reflejar exactamente lo que está al frente. Eso es lo que implica la imagen de Dios. O sea, si usted está hecho a la imagen de Dios, y si usted promueve la imagen de Dios en el mundo, usted tiene que reflejar lo que es Dios. Y Dios es orden. ¿Ok? Dios es orden. Entonces, cuando usted y yo se nos manda en la palabra a vivir de acuerdo a la imagen de Dios, eso implica que usted y yo tenemos que establecer el orden y la estructura divina sobre el caos reinante. O sea, no importa cómo vivan los demás, pero donde yo estoy, tiene que reinar el orden divino. Por eso es que todas las veces que vamos a empezar la clase, profetizamos, declaramos esa palabra, ¿verdad? Que recibimos la palabra para que tanto yo como lo que está a mi alrededor cambie. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar. Cuando Dios dijo sea la luz, no apareció PSG, ¿verdad? No, apareció la luz, ¿verdad? O sea, apareció lo que Dios dijo que tenía que aparecer, lo que tenía que salir a la creación. Cuando usted y yo caminamos en el orden de Dios, tiene que manifestarse el orden de Dios, porque usted y yo reflejamos la imagen de Dios. Entonces, si usted y yo reflejamos la imagen de Dios, aún la misma creación tiene que atender a nuestra voz, porque reflejamos la imagen de Dios y porque la misma creación sabe escuchar cuando Dios habla. ¿Me doy a entender? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que a la imagen de Dios no quiere decir la parte física. Así que Dios es morenito, o es blanco, o es de ojos azules, o es pelo largo. No tiene nada que ver con eso. Dios no tiene forma. Dios no tiene pies, no tiene manos, no tiene boca. Dios no tiene oídos, no tiene cabeza. Esos son eufemismos que usa la palabra de Dios para poder comunicar lo espiritual y lo inconcebible a la mente concebible del ser humano. ¿Me doy a entender? Entonces, nosotros para poder realmente empezar a caminar dentro del orden de Dios, tenemos que entender que como entes, como personas creados a la imagen de Dios, tenemos una responsabilidad. Ahora, el mejor ejemplo lo vemos en el mismo Dios, que ya lo citamos, así que lo vamos a pasar por alto. Y es Génesis capítulo 1, versículo 2 y versículo 3 que leímos anteriormente. Ahora, entonces, como usted y yo somos creados a la imagen de Dios, usted y yo tenemos que reflejar la acción de Dios o la acción divina en todas las cosas que nosotros hacemos. Vamos a ver. Ok, Génesis 2:3. No en unas, no en la iglesia, no cuando estoy en oración, no cuando el Espíritu me toca, no, en todo momento, usted y yo como creados a su imagen, debemos de reflejar la acción divina. Una de las cosas que caracteriza a Dios es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él es constante. Nosotros debemos aprender a ser constantes en nuestro diario caminar para poder reflejar la imagen de Dios. Ahora, hemos cubierto varias cosas. Dentro de las cosas que hemos cubierto, entonces, vimos que Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó. Número 1. Número 2, les dio autoridad y dominio a los dos. No dijo el hombre gobierna y la mujer sigue. No dijo la mujer manda y el hombre obedece. No dijo eso. A los dos les dio autoridad y dominio. Y número 3 que vimos es que también cuando Dios creó al hombre,
y a la mujer los creó a su imagen. Entonces los creó a su imagen, les dio autoridad y les dio dominio a ellos. Ahora, vamos a ver, si tenemos un poquito de tiempo, vamos a ver qué implica entonces, qué implica que Dios creó al hombre y a la mujer. Por lo menos dimos un vistazo, espero que les haya quedado claros qué implica ser creados a su imagen. Y no quiero meterme irme por ahí en filosofía para que no nos perdamos. Pero ya usted sabe lo que significa ser creado a su imagen. Ahora, ¿qué implica que Dios creó un hombre y una mujer? ¿Por qué? ¿Por qué no dos hombres? ¿Por qué no dos mujeres? ¿Por qué tuvo que crear un hombre y una mujer? Se acuerde de que al principio no había modelo. Lo que Dios creara, eso iba a establecerse. Entonces, no creó un hombre y una mujer por casualidad. Creó un hombre y una mujer por un principio, con un propósito. Ahora, la palabra dice que creó varón y hembra. A mi esposa no le gusta cuando yo uso esa palabra, pero está en la Biblia. Está en la Biblia. Dice que varón y hembra los creó. Ese es el término que usa. Ahora, ¿qué significa la palabra varón? Veamos a ver algunas connotaciones de la palabra varón. Primeramente, la palabra varón se traduce de la palabra hebrea zahar. ¿Ok? La palabra hebrea zahar. La palabra zahar aparece 82 veces en las escrituras. Y la palabra zahar viene de una raíz que significa afilado, puntiagudo. Eso es lo que significa la palabra zahar. Ahora, vayan reteniendo eso para que ustedes vean pictográficamente el cuadro que la escritura nos empieza a pintar en las palabras que usa. Por eso es que los rabinos dicen que ninguna palabra en la Biblia fue escogida al azar, que incluso cada letra fue cuidadosamente escogida por Dios, porque aún cada letra lleva un mensaje en sí mismo. ¿Ok? Ahora, el significado principal de la palabra zahar, y alguien me hizo la pregunta, no sé si fue, no, en la célula no fue porque yo no fui, estaría mintiendo, pero alguien me hizo la pregunta, yo no sé si fue en el discipulado de la semana pasada o después del discipulado. Yo estaba hablando de algo y me hicieron esta pregunta: ¿por qué Dios, cuando el hombre y la mujer pecaron, siendo que la mujer fue la que, usted fue la que la hizo? Patricia, ok, ve qué buena memoria, ¿por qué Dios no se dirigió a la mujer? Se dirigió al hombre. Y yo le dije: Patricia, no le puedo contestar porque viene en la próxima lección, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, ¿por qué Dios apuntó al hombre? Si el hombre, como dijo, si fue la mujer que tú me diste, Señor, aquí yo no tengo voz ni voto. Aquí yo no tengo huele en este entierro. Ella fue la que comió. ¿Por qué? Porque la palabra zahar como significado principal significa recordar. O sea, que lo que Dios le dijo al hombre es: aunque fue Eva la que cogió el fruto, usted tenía que recordar lo que yo dije. Vea qué interesante que no se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán. Usted tenía que recordar lo que yo le dije. Ahora, la conducta activa de recordar es una acción personal deliberada. O sea, en otras palabras, algo que yo escojo, que tengo la oportunidad de ejercer voluntariamente.
O sea, la palabra o la esencia de recordar es una actitud que yo tomo. Es una actitud que yo trabajo en mí mismo. No es algo que se me impone. No es algo que se me obliga. Sino es algo que yo escojo voluntariamente. Alguien que me lea Salmo 103, 17 y 18. Quien lo tenga, levanta la mano. Salmo 103, 17 y 18. ¿Quién lo tiene? Salmo 103, allá la hermana Emilia. Ahí está. Salmo 103, versículos 17 y 18. Oiga lo que dice. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Ok. Y los que acuerdan o recuerdan o se acuerdan de sus mandamientos o de su pacto para ponerlos por obra. O sea, que el recordar es algo voluntario. Si usted quiere, recuerde. Si no quiere, no recuerda. Como dice uno, se hace el tonto. O se acuerda de lo que le conviene. Dios dice, mi misericordia, dice, es desde la eternidad y hasta la eternidad con los que me temen. Entonces quiere decir que un sinónimo de temer es recordar. Si usted teme, usted recuerda. Y recuerda los mandamientos, el pacto de Dios y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No es solamente un ejercicio mental de que yo todo lo tengo aquí en mi cabeza. No, es algo que se recuerda con el propósito de ponerlo por obra. Si usted no lo pone por obra, no lo recuerda. ¿Me doy a entender? O sea, con Dios el asunto no es algo filosófico. Con Dios no es algo de que yo siento y es que yo amo a Dios con Dios no va nada de eso. Si usted siente y si usted ama a Dios, usted guarda sus mandamientos, punto. Y ahí es donde la chancha tuerce el rabo. Porque yo veo muchos que querían conocer la palabra, pero de un pronto a otro se me achicopalaron. Dice, Sahar tiene que ver como punto central no solo el hacer un ejercicio mental de recordar, sino que el propósito principal es recordar con el firme objetivo de actuar sobre lo recordado. En otras palabras, usted no recuerda, bíblicamente hablando, hebraicamente hablando, usted no recuerda si no actúa sobre lo que recuerda. O sea, no es un ejercicio mental de que yo me aprendí 15 versículos de la Biblia. No, eso no es lo que a Dios le interesa. Hace un tiempo atrás yo estaba hablando con un hombre, no está aquí, ustedes no lo conocen, pero era aquí de Bambro y era para mal de peor estico, ¿eh? Y usted no le podía decir nada porque para todo tenía un versículo. Yo tenía ganas de sacarle algo que no estuviera en la Biblia, para ver si lo podía. Para todo tenía un versículo, pero no vivía nada de lo que sabía. Entonces a Dios le da lo mismo, eso es como nada. Recordar, acuérdese, cuando yo le digo a ustedes, el Señor dice que recuerde, no le está diciendo que haga memoria. No, es que ponga en práctica lo que Él le dijo, lo que Él le recordó. Ponga en práctica aquello, el propósito por el cual Dios le dijo las cosas. Yo no sé cuántos de ustedes guardan como un tesoro las palabras que Dios en algún momento les ha dado. Yo tengo muchas en mi biblioteca, las tengo en video. Y cada vez que a mí se me da una palabra, la crea o no la crea, yo la compro. Y yo la tengo ahí. ¿Ok? Y empiezo a orar sobre esa palabra.
Y cuando yo tengo la convicción, entonces yo empiezo a hacer lo que la palabra me dijo. ¿No dice el Señor que crean a los profetas y serán prosperados? ¿Y qué es creer en la Biblia? Es obedecer. Es hacer lo que Dios le dijo que uno tenía que hacer. Eso es obediencia. Obediencia no es venir a la iglesia. Eso no es obediencia a Dios. Obediencia es caminar sobre los mandamientos de la palabra de Dios. Ok, ahora, en otras palabras, al hombre, bueno, y a la mujer también se aplica, no importa, pero especialmente al hombre, zahar, el recordar, proporciona los elementos necesarios que nos permiten ser seres humanos y que persevera la unidad y que preserva la unidad entre Dios, Elohim, y el hombre. O sea que cuando el hombre no actúa sobre lo que Dios le ha dicho, el hombre no tiene comunión con Dios. No hay comunión con Dios. Porque el recordar, que es actuar sobre lo que Dios le ha dicho, es lo que preserva la unidad entre Dios y el hombre. Ahora, Zahar también, Zahar nos recuerda la necesidad de obedecer a Elohim, o sea, a Dios, como entes hechos a su imagen, y nos confronta con la necesidad de hacer lo que es requerido para mostrar esa obediencia. O sea, si nosotros verdaderamente somos un pueblo que amamos y obedecemos a Dios, tenemos que ser un pueblo que camina por la palabra de Dios independientemente del pastor, del diácono, del profeta, de fulano, de sutano, de mengano, independientemente de eso. ¿Por qué? Porque es la única manera, cuando nosotros caminamos sobre lo que se nos recuerda, es la única manera en que nosotros podemos mostrar obediencia a Dios. ¿Ok? Ahora, en el diseño de Dios, de Yahvé, el hombre fue creado para recordar a Elohim, a Dios, su obligación y su propósito para con el Creador. O sea, esto lo que implica es que nosotros como varones, los hombres, les hablo ahora, usted y yo fuimos creados por Dios para recordar el propósito de Dios en nuestra creación. ¿Para qué fue que Dios nos creó? Para gobierno y para dominio, para sacar el caos y establecer el orden de Dios. Punto. Y eso empieza en el hogar, no empieza en la iglesia. Siempre cuando se habla de ministerio, todo el mundo cree es andar predicando y andar en las naciones, andar con una maleta debajo del brazo y etcétera, etcétera. Pues déjeme decirle que estamos completa, total e irrefutablemente perdidos de lo que Dios dice. El propósito de Dios empieza en la casa. Cuando usted tiene autoridad y gobierna y saca el caos de su casa, usted tiene autoridad para salir y establecer el propósito de Dios en otro lugar. Si no, no. Como dice ahí, el diseño de Dios, ¿cuál fue? Dios creó al hombre. ¿Para qué lo creó Dios? Para que recordara lo que Él le dijo que quería que hiciera. El Señor le dijo al hombre, señorea, gobierna, establece, pon autoridad y dominio sobre la creación. Y el hombre tenía que recordar eso. El hombre tenía que recordar eso. Ahora, vea qué interesante. Esta misma palabra, como punto interesante,
esta misma palabra, Zahar, desde la perspectiva de Dios, nos recuerda la fidelidad de Dios, su compasión y su gracia. En otras palabras, nos habla de la esencia de quien es Dios. Nos habla de la esencia de quien es Dios. Yo le voy a pedir que por favor alguien me busque Génesis 8:1. Génesis 8:1. Y si lo tiene, levante la mano para que le den el micrófono. Aquí la hermana Judith. Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Qué hizo Dios? Se acordó de Noé. Eso quiere decir que a Dios se le había olvidado Noé. Dios lo mandó en el arca y ups, se me olvidó que Noé estaba en el arca con los animales. No. ¿Verdad? Eso no es lo que la palabra implica. Implica un tiempo definido. Lo que indica es que llegó, en el tiempo de Dios había llegado el momento para que Noé pasara a la siguiente etapa. Ok, alguien que me lea Génesis 19:29. ¿Quién lo tiene? Génesis 19:29. Quien lo tenga, levante la mano. La manada. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Ok, nuevamente, Dios se acordó de Abraham y que Abraham tenía el sobrino Lot en Sodoma, ¿verdad? Entonces Dios se acordó y dice que él rescató a Lot. Génesis 30:22. Génesis 30:22. ¿Quién lo tiene? Génesis 30:22. Ahí está la hermana Ada. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Ok, y le concedió hijos, ¿verdad? Dios se acordó. O sea, dijimos que cuando esta palabra es usada de parte de Dios, nos muestra la fidelidad, la compasión y la gracia de Dios. O sea, Dios se acordó de Raquel por la palabra que él había dado. Dios dijo, es el momento de mostrarle a Raquel mi misericordia y mi compasión. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues era estéril teniendo hijos, ¿verdad? Ahora, Éxodo 2:24 y 25. Éxodo 2:24 y 25, el que lo tenga, levante la mano. Éxodo 2:24 y 25, amén. Quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Ok, esto habla de cuando Israel estaba esclavo en Egipto, ¿verdad? Y dice que Dios se acordó, Elohim se acordó de ellos, oyó el gemido y vio que era el momento propicio, el momento profético para cumplir la palabra que él le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que el pueblo iba a ser llevado a la tierra prometida. Amén. Entonces, vemos que en primera instancia, sí, Sonia. Ok, miró Dios y sabía que era tiempo de actuar. La hermana Ada. Ajá, sí, sí. Cuando dice se acordó, entonces cuando nosotros el Señor se nos cumplen las profecías o las palabras que Él nos ha dicho, ¿es que se acordó o es el momento indicado?
es el momento indicado. O sea, esa palabra acordarse implica, como dice la Biblia en inglés, que ha llegado el momento indicado para que Él actúe. O sea, Dios da una palabra, Dios dice algo de una persona, de una nación, de quien sea, y no es que necesariamente se va a cumplir ahí. Va a venir un proceso en el cual las cosas van a tomar el curso que Dios quiere para que en el momento indicado aquella palabra entre en cumplimiento. Por ejemplo, ¿cuántas personas Dios no les ha prometido prosperarlos de alguna forma? Pero vemos que todavía esa persona, su carácter no está procesado y no está listo o lista para recibir. Y si recibiese aquello antes de tiempo, le haría más mal que bien. Entonces Dios espera, ¿verdad? Dios lleva el proceso, pero llega el momento en que Él recuerda, en que Él dice, es el momento ya para que se cumpla lo que yo quiero. Ya la persona está lista, ¿verdad? Entonces, eso es lo que implica la palabra Sahar cuando se refiere a Dios. Es el momento en cuando Dios ve la oportunidad para demostrar su fidelidad, su compasión y su gracia. ¿Verdad? Vimos en el caso de Raquel. Raquel no tenía hijos, pero Raquel era una de las matriarcas de Israel. Tenía que venir descendencia por ella, pero pasaba y pasaba el tiempo y no tenía hijos. Pero cuando llegó el momento en el que Dios dijo, ahora sí está lista, ahora sí el tiempo está cumplido, las condiciones están dadas, ahora entonces abrió la matriz de ella y Raquel pudo tener sus hijos. Entonces, cuando viene de parte de Dios, implica una cosa. Cuando es de parte del hombre, implica un poquito diferente. Implica acordarse de lo que Dios le ha dicho para que él cumpla. Entonces, el varón, ¿qué implica que Dios creó varón? Y vamos a ver qué significa la hembra, ¿verdad? También desde el punto de vista de Dios. ¿Qué implica que Dios creó al varón? Implica que el varón en sus genes, en su estructura, en su metabolismo, no sé cómo decirlo, en todo su ser, el hombre tiene la capacidad y la obligación delante de Dios de recordar. ¿Recordar qué? Recordar lo que Dios ha dicho para él. Y si usted ve, uno de los mayores problemas en las iglesias son los hombres, ¿verdad? En algunos casos, no en todos. Aquí vemos algunos hombres, no, somos la excepción. Pero en muchos casos es el problema, ¿verdad? Porque el hombre no sabe para qué fue diseñado por Dios. Él es el que tiene que mantener el gobierno, el establecer la palabra, el traer el modelo y el diseño de Dios, el gobierno de Dios a través de la palabra y la autoridad que Dios le ha dado. Recordar los mandamientos y enseñar los mandamientos a sus hijos. Cuando viene una decisión, el hombre tiene que recordar qué es lo que Dios dijo. Por eso el hombre de Dios tiene que ser una persona, un hombre versado en la palabra de Dios. Porque cuando hay una decisión que tomar, si nos vamos a cambiar de casa, si vamos a empezar un nuevo negocio, si me voy a cambiar de trabajo, si voy a dar en casamiento a mi hija o a mi hijo, si va a haber un cambio en la familia, yo tengo que recordar qué es lo que Dios dijo y si las cosas van de acuerdo al propósito de Dios. Y si no, hay autoridad y hay dominio que ejercer. Pero también la mujer, porque ella fue creada para ejercer autoridad y dominio. Así es que eso lo vamos a ver la semana entrante. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Espero que hayan aprendido algo. Y vamos a tener un breve receso para en unos minutos empezar con la segunda parte del culto. Amén.